Our objective today is to prepare for the online test on the present simple tense. The present simple review, affirmative and negative sentences. Ya, este es un repaso de solamente, lo que entra en la prueba, solamente oraciones afirmativas y negativas, nada más. Las preguntas no entran porque no las alcanzamos a ver. ¿Ya? Bien, lo primero que tenemos que reconocer y saber al revés y al derecho son los pronombres personales. Aquí están. Los pronombres personales son I, que significa yo, you, que significa tú, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso, we, que somos nosotros, you, que pueden ser ustedes, y they, que son ellos. Esos son los pronombres personales. Por favor, a no confundirlos con los verbos. Ya no tienen nada que ver. Los pronombres personales reemplazan a los sustantivos. No se olviden de eso. Esa es la regla primordial de los pronombres personales. Entonces, como esa es la función que tienen, su función es reemplazar a los sustantivos, vamos a hacer un ejercicio ahora en el que van a tener que decidir por qué pronombre vamos a reemplazar a los siguientes sustantivos. Entonces dice, replacing nouns with pronouns, vamos a reemplazar los siguientes sustantivos con pronombres. Dice, during the nature walk, Mary and I heard crickets. Dice, cuando salimos a esta, como una salida del colegio, Mary and I, Mary y yo, oímos algunos grillos. Ya, Mary y yo, ¿por qué pronombre lo reemplazamos? Lo reemplazamos por us, por she, por we o por they. We, nosotros o nosotras, ¿cierto? Mary. Mary and I. Perfecto. Vamos a la siguiente. Does Marcus want sugar for his coffee? Marcus es un apellido, ¿ya? ¿Por cuál lo reemplazamos? A Marcus. ¿Lo reemplazamos por he, por it, por his o por him? He, yes, very good. The magician amazed Tanija and I with his tricks. Tanija and I. There, us, her o we. We, muy bien, perfecto. Ojo, siempre que la oración termine con and I, como y yo, casi siempre es we. Perfect. La siguiente, did you know that astronauts cannot whistle on the moon? Dice, ¿sabías que los astronautas no pueden silbar en la luna? Ya, los astronautas. ¿Por cuál lo reemplazamos? Them, it, him o they? They, yes, very good. Good. Next one, hagamos la última. Dice, with a telescope, con un telescopio, Josh could see the planet's rings. Dice que Josh podría ver los rings, como los aros del planeta. ¿Por cuál lo reemplazamos? A Josh. ¿Por he, por his, por him o por she? Por he, por supuesto. Ahí está. Muy bien, perfecto. Recuerden que hay tres tipos de oraciones. ¿Ya? Están las oraciones afirmativas, las interrogativas y las negativas. ¿Ya? Nosotros solo nos vamos a quedar con las afirmativas y las negativas. Las afirmativas. ¿Qué tienen que saber ustedes? Las afirmativas, las oraciones afirmativas se componen de tres elementos. Los elementos son un subject, un sujeto, a verb, un verbo, and a complement, y un complemento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Tenemos I like English. En la oración I like English, que quiere decir a mí me gusta el inglés, ¿ya? Tenemos un sujeto, que es el I, un verbo, que es el like, y un complement, que es el English. ¿Ya? Ahí están los tres elementos que tiene que tener una oración afirmativa. Recuérdenlo, sujeto, verbo, complemento. Es igual que en español, ¿ya? Lo mismo que en español. Ahora, sí tenemos que tener en cuenta que hicimos una tarea completa de esto. Si el sujeto de mi oración es he o she o it, entonces lo que yo debo hacer es agregarle una S al verbo. Esto solamente pasa si mi sujeto es he, she o it. ¿Ya? Por eso que si yo quiero decir que a él o a ella o a eso le gusta el inglés, ya no voy a decir he, she, it like English, sino que voy a decir likes English. ¿Ya? No se olviden. Si el sujeto de la oración es he, she or it, le tengo que agregar una S a mi verbo. Lo siguiente es que si el verbo termina en una consonante más Y, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Además de agregarle la S, ¿cierto? Tengo que cambiar la Y por una I latina y agregar IES. ¿Ya? Es por eso que si yo quiero decir, como le pusimos aquí, ¿cierto? Que Lorna estudia inglés, vamos a decir Lorna studies English. ¿Ya? ¿Por qué cambia el verbo? Ya lo dijimos.
porque si el sujeto de mi oración es he, she o it, o se puede reemplazar por alguno de esos tres, como lo hicimos aquí, ¿cierto? No decía ni he, ni she, ni it, pero decía Lorna. Y decir Lorna es lo mismo que decir she. Entonces, por eso cambiamos el verbo. ¿Ya? Recuerden, si termina en consonante Y, lo que agrego es una IES al final del verbo. También pasa que si nuestro verbo termina en S, SH, CH o X, lo que tenemos que agregar es ES. Por ejemplo, dijimos aquí que Claudio washes the dishes. ¿Cierto? Que Claudio lava la loza. Dice. Siendo que el verbo es wash, así, perdón. Siendo que el verbo es wash, así con SH. Pero, como estamos hablando de Claudio, ¿cierto? Ese es el sujeto y es lo mismo que hablar de él. ¿Ya? Washes dishes. Bien, y tengan cuidado también con las siguientes excepciones a las reglas, que son estos verbos irregulares, que son el go, el do y el have. Go, no, go cambia a goes, así, goes, do cambia a does y have cambia a has. Por ejemplo, she has to go to the school, debería decir aquí. Ya faltó ahí una parte. Pero si queremos decir que ella tiene que ir al colegio, ¿cierto? Decimos she has, no decimos she have. ¿Por qué? Cambia únicamente, recuerden, cuando el sujeto de la oración sea she, he o it. Ya, vamos a colocar los verbos ahora en la forma correcta. ¿Ya? Dice, dice yo a la escuela todos los días. Quiero decir que yo camino a la escuela todos los días. ¿Cómo lo voy a colocar? Voy a colocar walk, voy a colocar walks o voy a colocar walked. Ponemos la primera. ¿Por qué no cambiamos? Porque el sujeto de esta oración es I. Y solamente va a cambiar cuando sea he, she or it. La siguiente. She, dice ahora, walk, walks o walked. Ponemos walks. Ahora sí que tenemos que agregar una S. ¿Por qué la agregamos? Porque el sujeto de esta oración es she. Number 3. Question. I always, yo siempre dice a book after school. Hagámonos la pregunta aquí. ¿Cuál es el sujeto de esa oración? En la oración Es I que always, se cambiaría si fuera she, it o he, pero es un I. Entonces se pondría la primera, creo. la primera, exacto. La primera, sin cambiar el verbo, sin variar. La siguiente dice, they always football on Thursday. Quiero decir que ellos siempre juegan a la pelota los jueves. ¿Cuál le pongo? ¿Le pongo play, plays o played? La primera, sí, la primera. Sin cambiar el verbo, sin agregarle nada. ¿Ya? Perfecto. La siguiente, she never computer games. Quiero decir que ella nunca juega juegos de computador. ¿Qué le ponemos? Play, plays o played. Plays, muy bien, María, excelente. Plays. Va con ese. ¿Por qué va con ese? Porque el sujeto es she. La siguiente, he has o had a big dog. Dice, él tiene un perro grande, un gran perro. ¿Qué le ponemos? Have, has. Segunda. ¿Lorna? La segunda. La segunda, Segunda, por po. la segunda, po. Bien, excelente. Has. Tiene que cambiar el verbo porque el sujeto es he. Number 8. She often her bike to school. Ride, rides or rode. Esta es la segunda. ¿Ya? She often rides. ¿Por qué le agregamos una S al verbo? Porque el sujeto es she. Ya, la última. 10. My parents doing the dishes themselves. Dice que a mis papás les gusta lavar la loza por ellos mismos. Entonces, ¿qué le pongo? Like, likes o light. Like, muy bien, Estefanía, excelente. Ahí está. ¿Por qué no se cambia? Porque si yo hablo de my parents, mis papás, es como hablar de ellos, es como hablar de they. Y they, y con they no es necesario modificar el verbo, se queda tal cual. Terminamos el quiz y tenemos 10 out of 10, tenemos 10 de 10. Ya, ahora, esto fue lo último que vimos en la última clase, las oraciones negativas. Para poder hacer oraciones negativas perfectas en inglés, tenemos que utilizar lo que se conoce como verbos auxiliares. Lo dijimos al comienzo de la clase. ¿Ya? Los verbos auxiliares se utilizan para saber en qué tiempo verbal estamos. Si estamos en presente, en pasado, en futuro, si es una oración afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Ya? Esa es su función. Ahora, ¿cuáles son los dos verbos auxiliares que utilizamos en presente simple? Bueno, uno es el do
¿ya? Y cuando estemos hablando de he, she o it, va a ser does. Do y does son los dos verbos auxiliares que usamos en present simple. Ahora bien, el do, ¿ya? El do va con I, con you, con we y con they. Va con esos 4 pronombres. Mientras que el does va con he, con she y con it. Va con esos otros 3. ¿Ya? Esto es igual que con el resto de los verbos. Con you, con we, con they y con I, ahí no pasa nada. El verbo queda igual. Pero si el sujeto es he, she or it, ahí lo tengo que cambiar. En este caso, cambia de do a does. Bien, ¿por qué es tan importante esto de los verbos auxiliares? Porque eh, para las oraciones negativas se utilizan un montón. ¿Cómo se utilizan? ¿Ya? Primero yo tengo que tener un sujeto, luego pongo el do o el does, dependiendo del sujeto, luego pongo el not, ¿ya? Esta palabra not, que va siempre en las oraciones negativas, luego pongo el verbo, que aquí no lo tengo que cambiar. Aquí no es necesario que yo le agregue una S, IS o nada. ¿Ya? El verbo siempre en las oraciones negativas va tal cual. Y al final es el complemento. Por ejemplo, la uno dice, he does not have good marks in English. Dice, él no tiene buenas notas en inglés. Si se fijan, utilizamos does y no do aquí. ¿Por qué? Porque el sujeto de esta oración era he. Por eso tenía que cambiar a does. No podía haber puesto do. ¿Ya? Y al lado le puse not. He does not. Y otra cosa interesante es que el verbo have, ¿ya? Está tal cual. No le pongo has, no lo cambio. He does not have good marks in English. Otro ejemplo, we do not have good marks in English. Ahora dice, nosotros no tenemos buenas notas en inglés. ¿Ya? ¿Por qué ahora ponemos do en vez de does? Es porque el sujeto de esta oración es we, somos nosotros, cambió. Y recuerden que con I, we, you and they, el verbo no cambia. En este caso el verbo auxiliar tampoco. Bien, cosas que hay que considerar. Primero, que cada uno de estos verbos auxiliares tiene una forma corta, que es lo que yo preguntaba al comienzo de la clase. Do not, esa es la negación, ¿cierto? Se puede acortar como don't, ¿ya? Se escribe D-O-N apóstrofe T. Y el does not se puede acortar como doesn't, ¿ya? Que se escribe así, D-O-E-S-N apóstrofe T. ¿Ya? Don't se acorta como don't, o sea, do not se acorta como don't y does not se acorta como doesn't. No olvidar eso. Ahora, whenever we use an auxiliary verb, you don't change the main verb of the sentence. Lo mismo que decíamos delante. Cada vez que utilizamos un verbo auxiliar, como don't, como doesn't, como do o como does, el verbo no se cambia, ¿ya? No se cambia. No importa que sea he o she o it, ¿ya? Entonces, podríamos decir que las negaciones es un poquito más fácil porque no tenemos que estar cambiando el verbo, no le tenemos que agregar es, ies, fijarse si es regular o no regular, no, ¿ya? Solamente nos preocupamos de poner bien el verbo auxiliar negativo que corresponda. Bien, vamos a pasar a hacer ahora un nuevo ejercicio. Aquí, yo quiero decir que a mí no me gusta el café, ¿ya? Lo cual es mentira, me gusta el café. ¿Cómo lo diríamos? Miren, volvamos un poquito atrás. Dijimos que necesitamos un sujeto primero, al comienzo. Ahí lo tenemos. Es el I, es el yo, ese es el sujeto de mi oración. Después viene el do o el does y el not. Si el sujeto aquí es I, ¿qué le voy a poner? ¿Le voy a poner do o le voy a poner does? Do. Do, muy bien, Sophie, excelente. Como el sujeto es I, tenemos que poner do. Si aquí hubiese dicho she, ¿cierto? Entonces ahí le hubiésemos puesto does. Pero no es el caso, es I el sujeto. Ahora, ¿qué nos falta? Volvamos atrás. Ya pusimos el sujeto, ya pusimos el do o el does, y ahora nos viene la palabra not. Perdón. Aquí. Ponemos do not. Y listo, eso es todo. Ahí dice, I do not like coffee. A mí no me gusta el café. Ahora, recuerden que do not se puede acortar. ¿Cómo se puede acortar? ¿Cómo se abrevia el do not? Don't, ahí está, muy bien, Lorna. Pero qué rápido, me leyó la mente, todavía no terminaba de hacer la pregunta y ya lo estaba escribiendo. Maravilloso.
Vamos con lo último ya que nos queda. Dice, choose the proper auxiliary for these negative sentences. Primero vamos a practicar elegir el verbo auxiliar que corresponda. Ok, let's do these exercises. Hagamos estos ejercicios. Entonces dice, la número 1, me aparece una guitar, ahí me aparece una guitarra, ¿ya? Y quiero decir que yo no toco la guitarra, ¿ya? ¿Cuál es perdón, ¿cuál es la negación que vamos a ocupar? ¿Ocupamos doesn't o ocupamos don't? Don't. Don't, muy bien. Don't. ¿Cómo lo sabemos? Mister, ¿Sí? la prueba se tiene que hacer hoy. Eh, yo lo voy a explicar, pero podría ser la mañana e incluso lo podría hacer el sábado, ¿ya? Pero ahí lo voy a explicar con más detalle. Ya, ¿cómo sé que es don't y no es doesn't? Porque me fijo siempre en el sujeto. Ojo, que en la prueba hay preguntas de este estilo. Ya, le aparece así una oración incompleta y les dice, complete la siguiente oración y le aparece don't o doesn't. ¿Ya? Lo mismo que estamos haciendo acá. Si es I el sujeto de mi oración, entonces ocupo don't. ¿Ya? Bien. La siguiente. You tidy your room. Quiero decir que tú no ordenas tu pieza. ¿Cómo lo voy a decir? You don't o you doesn't. You don't. You don't. De nuevo es don't. Muy bien. Porque el sujeto es you. Fantástico. La siguiente. She buy meat. Dice, ella no compra carne. ¿Qué le ponemos? She doesn't o she don't. She doesn't. She doesn't. Muy bien. Excelente. Y la prueba es hoy. Sí. La prueba se abre hoy día. Ya, la siguiente. He sing rock. Dice, él no canta rock. ¿Qué será? He doesn't o he don't? He doesn't. He doesn't. Muy bien. Perfecto. Sigamos. A snail, que es un caracol. Dice, un caracol no puede volar o no vuela. ¿Qué le ponemos? ¿Doesn't o don't? Don't. Don't. No. Le ponemos doesn't. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué le ponemos doesn't? Doesn't. Porque es como it. Exacto, muy bien, Lorna. Porque hablar de un snail, hablar de un caracol, es como decir it, ¿ya? Y recuerden que con she, con he y también con it utilizamos does. La siguiente, we live in Egypt. Dice, nosotros no vivimos en Egipto. Doesn't or don't? Doesn't. Doesn't? No. Don't. Es don't, obviamente, claro. Si no es doesn't, entonces tendrá que ser don't. ¿Por qué? Porque we, con I, con you, con we y con they, con esos cuatro, recuérdenlo, con esos cuatro utilizamos do o don't. Con los otros tres utilizamos does. La siguiente, you, doesn't o don't? Don't, exacto. You don't. Perfecto. La siguiente, they clean the bathroom. They doesn't o they don't? Don't. Don't, de nuevo. Excellent. This girl, doesn't o don't? Doesn't. Doesn't. Excellent. Muy bien. Ya, y la última, bats. Doesn't o don't? Y la última, como dice María, es don't. Ya, no es doesn't. ¿Por qué? Porque estamos hablando de bats. Efectivamente estamos hablando de un animal, pero estamos hablando de más de uno. Recuérdenlo. Si dijera aquí bat, así con sin ese, ya, si dijera el murciélago, si fuera uno solo, le ponemos doesn't. Pero en este caso, estamos hablando de los murciélagos. Los murciélagos, bats, don't lay eggs. Dice, no ponen huevos. Lo último, final practice. Vamos a practicar lo último, dice, write the negative form of the sentences. Escriba la forma negativa de las siguientes oraciones. Ejemplo, Mary likes fruit juice. Dice que a Mary le gusta el jugo de frutas. ¿Cómo diríamos que a Mary no le gusta el jugo de frutas? Ok, let's go back, volvamos atrás. Lo que tenemos que hacer es escribir esta oración que está aquí. Esta oración está como una afirmación. Estamos afirmando que a Mary le gusta el jugo de frutas. Entonces, quiero escribir yo aquí abajito, voy a escribir que a ella no le gusta el jugo de frutas. Entonces, volvamos atrás. Recuerden que toda oración negativa tiene que tener al comienzo un sujeto.
¿Cuál es el sujeto de esta oración? Mary. Perfecto. Primero ponemos Mary. Ahora, después del sujeto, tenemos que poner el do o el does. Si estamos hablando de Mary aquí, ¿le pondremos do o le pondremos does? Does, perfecto, muy bien, Sophie, excelente. ¿Qué tenemos que poner después? Ponemos el not, ¿ya? La negación. ¿Cómo era la forma corta de...? Podemos colocar does not simplemente, pero ¿cuál era la forma corta de does not? Doesn't. Muy bien, excelente. Ya, y ahora, ojo con esto, volvemos atrás. Nos dice la regla aquí, la nomenclatura, que tenemos que poner el verbo, the verb. ¿Cuál es el verbo aquí en esta oración? Mary likes fruit juice. Like. Like. Muy bien, excelente. Pregunta, ¿le tenemos que poner S? Yes or no. La verdad es que no va con S. La explicación es que, y lo dijimos antes, que por eso tenemos el verbo auxiliar aquí, ¿ya? El doesn't o el don't. Cuando estén estos verbos auxiliares presentes, que solo se utilizan en las oraciones negativas y en las preguntas, el verbo no tiene que variar, no tiene que ponerle nada, ¿ya? Entonces por eso aquí ponemos Mary doesn't y le ponemos like nomás. Al final agregamos el resto de la oración, ¿ya? El complemento. Y ahí lo tenemos. ¿Lista la oración? Para decir que a Mary no le gusta el jugo de fruta, decimos Mary doesn't like fruit juice. Ya miren, la primera oración dice I live in Australia. Dice yo vivo en Australia. Y la forma negativa de eso es I don't live in Europe. Ya, bueno, dice ahí. La siguiente dice he watches tennis. Dice él mira, observa tenis. ¿Cómo sería la forma negativa aquí? Queremos escribir que él no I mira. doesn't. Ya, vamos a I poner. doesn't. Exacto, vamos a poner he doesn't. Muy bien. Ponemos doesn't porque estamos hablando de he. Si hubiese sido I o you o we o they, ahí hubiésemos puesto don't. He doesn't y nos falta una última cosa, el verbo de la oración. Watch. Watch. Excelente, muy bien. Sin la ES. ¿Ya? Recuerden, en las negaciones no es necesario agregar ES, IES o S. ¿Ya? No, se queda así el verbo tal cual. La siguiente, we eat fruit. Dice, nosotros comemos fruta. Queremos decir que nosotros no comemos carne. ¿Cómo lo diríamos? ¿Qué ponemos primero, chicas? El sujeto de la oración, ¿cuál es aquí? We. We, perfect. We. Ponemos la negación ahora. Don't o doesn't. Don't. Don't, excelente. Dice, she studies English. Dice, ella estudia inglés. ¿Cómo diríamos que ella no estudia alemán, que es el German? She doesn't. Muy bien, she Study. doesn't. ¿Y qué nos falta? Study. Study, muy bien, study. Acuérdense que el verbo original tiene, al final tiene una Y. Y aquí como el sujeto era she, en la afirmativa sí se tiene que Mister, cambiar. Lorna, diga. en la negación no hay que ponerlo así con F al final. En la negación, claro, en la negación el verbo tiene que quedar tal cual.